Y para entender un poco más a fondo qué es lo que implica esto de los libros de militantes y cuáles son los otros plazos que se van a vencer próximamente, nos acompaña el vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental, el doctor Eulogio Núñez. Muy buenos días y bienvenido a la revista. Gabriela, muchas gracias. Siempre es muy grato estar en su programa. Así es, el día de ayer, como ha sido de conocimiento público, se cumplió una fecha hito muy importante que era la presentación de libros de militantes de las organizaciones políticas, algunos que querían ampliar su militancia. ¿Eso otros, por qué? ¿Cuán importante es ampliar la militancia en estas circunstancias? ¿Afecta en los resultados después o no? Bueno, para las primarias, quienes van a votar y quienes están convocados solamente son las fuerzas políticas, ¿no? Hasta el momento hay 9 fuerzas políticas. Ayer algunas fuerzas políticas nuevas que quieren obtener también presentaron sus libros. Se verá si cumplen el requisito del 2% del padrón nacional. Y las otras fuerzas políticas, o sea, la normativa electoral dice que pueden solicitar libros para ampliar sus militantes, quieren tener un mayor número de militantes. Es su base social, ¿no? Lo tienen ya la personería, quiere decir que han cumplido con el 2% del padrón nacional. Eso como requisito básico sí ya lo habían cumplido. Los que tenían la personería ya tienen su base de datos. Ahora, es que le pregunto porque había como que una competencia, ¿quién registraba más militantes? ¿Esta cantidad de votantes en la elección interna que se va a realizar en cada partido afecta de alguna manera? ¿Incide en los resultados o no? Un partido puede ganar con 10 y el otro con 20, igual pasan a la misma instancia. Así es, en las primarias cada una de estas fuerzas políticas lo que va a hacer seguramente es presentar sus binomios. Podrá ser, la ley dice, puede ser un binomio, puede ser 2 binomios, y le va a poner en consideración de sus militantes con listas cerradas, para que puedan optar por esos binomios, y esa primaria se va a realizar el día domingo 27 de enero. Ahora, la ley dice que sí se pueden presentar a las elecciones primarias solamente con un binomio. ¿Cuál sería el sentido entonces si no hay entre qué elegir? La ley que han aprobado de organizaciones políticas establece así, dice de que para presentar a los binomios, para las elecciones primarias, dice, podrá presentar, dice, un binomio o más de uno, dice, ¿no? ¿Cuál sería el sentido? Es mi pregunta, si solamente hay un binomio. Como es una cuestión interna de las fuerzas políticas, me imagino quieren que su electorado, como establece la ley, que su electorado mediante voto pues seleccione. Ahora, la ley, yo reitero, de que establece que pueden presentar uno o pueden ser 2 binomios, ¿no? Bueno, ahora hay mucha discusión sobre este tema, pero lo que compete al órgano electoral tiene que cumplir la ley, porque nosotros no emitimos las leyes y estamos obligados a cumplir. Nosotros, existe un calendario aprobado, existe un reglamento que ha aprobado ya el órgano electoral, y bueno, se está ejecutando. Como han podido ver el día de ayer, hubo bastante afluencia en el Tribunal Supremo Electoral. Como es una elección nacional, la presentación del libro solamente se hacía en Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, no en las departamentales. Entonces, la mayoría de las fuerzas políticas presentaron sus libros. ¿Estos libros son revisados minuciosamente? ¿Tienen que verificar la existencia de esos militantes? ¿Hay observaciones? ¿Qué es lo que toca ahora? Así es algo muy importante que va a ocurrir ahora. Inmediatamente han presentado, tanto en físico y también en digital, han presentado estos nuevos inscritos. Y lo que va a hacer el órgano electoral inmediatamente es contractar esos nombres, esas firmas con el padrón biométrico. Entonces va a ser como una especie de depuración. Y los que estén pues bien inscritos aumentarán su número de militantes. Supóngase, Gabriela, un caso, digamos, que hay un inscrito y ya está en otra fuerza política. La normativa actualmente de la Ley de Organizaciones Políticas y el reglamento que ha aprobado el órgano electoral establece que vale la última inscripción. Se va a anular las otras, solamente van a quedar en el histórico del registro de militantes, y el que vale es la última inscripción. Seguramente por eso también había en las últimas semanas una dinámica muy fuerte de las organizaciones políticas
porque conocen de la ley de organizaciones políticas, conocen el reglamento, decía, inscriban los militantes y vale la última inscripción. Y el órgano electoral va a revisar y va a hacer un saneamiento. Y esa fecha donde ya sabremos, por ejemplo... cuando ya se consoliden los datos de militantes. El padrón, por ejemplo, ya tienen que presentar, la presentación de las candidaturas es el 8 de diciembre. Ya antes del 8, el órgano electoral va a sanear esto y va a presentar. Antes hay otro plazo, el de las alianzas, tengo entendido, ¿no? Así es, las alianzas, la presentación de solicitudes de alianzas es el 13 de noviembre. El 13 de noviembre es una fecha fatal también. Ayer se venció el 24, era la presentación de los libros. Después, posteriormente viene la inscripción. Otro hito importante es el órgano electoral va a dar la personería jurídica. Por ejemplo, ayer han presentado unas nuevas organizaciones. Es probable que algunas cumplan con el 2%, que es un poco más de 100.000 firmas que estén bien realizadas, firmas y huellas dactilares y que no se dupliquen en otras fuerzas políticas. Pues el 23 de noviembre el órgano electoral es el último día que va a entregar las personerías jurídicas a las organizaciones nuevas. Por ejemplo, la organización de Félix Paxi, recordará la población, ya presentó los libros, el órgano electoral está revisando para ver si cumple la cantidad mínima. Bien. Si es que cumple, se otorgará en esa fecha, hasta esa fecha, la personería jurídica. Y si no cumple, también mediante una resolución dirá usted no cumplió porque no ha recolectado bien las firmas y las huellas dactilares. Muchísimas gracias por esta explicación. Vamos a estar analizando plazo por plazo, hito por hito, como ustedes dicen en el Tribunal Electoral, qué es lo que viene en el calendario. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más información.